Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión, el artículo que me llamó la atención para presentarles a ustedes fue sobre el salario mínimo en México. Este artículo, eh, la verdad, traía mucha información muy importante. Pude sacar como lo que me llamó más la atención y lo que puede como tal resumir en general sobre este artículo. Este artículo fue realizado por Juan Carlos Moreno, Brit, Stephanie Garry, Luis Ángel Monroy, Gómez Franco. Como tal introducción, eh, es que el estudio aborda la evolución del salario mínimo en México como instrumento de política pública para reducir pobreza y mejorar las condiciones laborales. La metodología que pude concluir como en el proceso de ejecución de ese artículo es que se apoya en tareas de economía laboral, salarios de eficiencia, teorías del mercado dual. También utilizan referentes de organismos internacionales como la OIT y la CEPAL, que establecen criterios sobre salario digno y productividad. Asimismo, ellos utilizan modelos de bienestar mínimo y líneas de pobreza como parámetros de referencia. En los datos estadísticos que se usaron para la ejecución como tal de ese artículo, informan datos usados como estadísticas del INEGI, Banco de México y Coneval, encuestas de ingresos y gastos de los hogares, también registros administrativos de empleo formal e informal. Resultados que se pudieron establecer en la ejecución como tal de este artículo fue que los incrementos del salario han tenido un impacto muy positivo en la reducción de la pobreza en México. No se presentan, no se presentaron efectos negativos en el empleo formal, pero sí ayudó a un aumento en la informalidad en sectores de baja productividad. El poder adquisitivo del salario muestra una recuperación sostenida después de décadas de rezagos. En comparación con otros países de América Latina, México ha presentado mayores avances en términos de cobertura poblacional beneficiaria. ¿Qué discusión pude como establecer en este estudio de este artículo? Que el salario mínimo no debe verse solo como un instrumento económico. El reto está en equilibrar competitividad y justicia social. Sobre este artículo pude realizar dos conclusiones. Una de ellos es que el aumento del salario mínimo en México ha sido eficaz para mejorar el bienestar de los trabajadores más vulnerables. La evidencia sugiere que los temores sobre pérdida masiva de empleos no se materializaron en el corto plazo. Eso se materializó más que todo fue en el largo plazo. ¿Qué recomendaciones pude establecer en la lectura de este artículo? Que México debe continuar con incrementos graduales y sostenidos vinculados a la productividad y costo de vida de las personas. Fortalecer la medición de impactos regionales, dado que los efectos no son homogéneos en todo el país. Complementar una política salarial, de programas de capacitación laboral y apoyo a pequeñas empresas. En sí, el artículo me pareció demasiado interesante, ya que pues este estudio se ha dado es porque México es uno de los países que presenta o ha presentado el menor incremento de salario mínimo, es decir, allá donde está más bajo el salario mínimo que en el resto de los países de América. Mi opinión personal sobre este artículo eh, es que el salario mínimo en México representa un aporte valioso y oportuno para entender cómo una política
pública en este caso puede tener efectos concretos en la vida de millones de trabajadores. También me parece muy acertado que el artículo plantee que el salario mínimo eh, sería en este caso como un instrumento social más que económico. La idea es que México continúe incrementando de forma gradual, pero, pero que esté ligado como a la productividad y costo de vida de las personas. Em, mm, en general, el artículo me parece equilibrado porque reconoce avances, advierte riesgos y ofrece como métodos sólidos para seguir evaluando esa política salarial. Me llamó también mucho la atención que puedan como tal complementar en esa política salarial capacitaciones y apoyos a las pequeñas empresas con el fin de que éstas puedan también aumentar su productividad y además también ofrecer ofrecer nuevas tasas de empleo al país como tal.